El libro de los Hechos es la forma por medio de la cual Lucas continúa la narración del Evangelio. Él nos quiere contestar ciertas preguntas. ¿Escuchó la iglesia el mandato de Jesús de predicar a todas las naciones el arrepentimiento y remisión de pecados en su nombre, comenzando desde Jerusalén? ¿Vino sobre la iglesia la promesa del Padre? ¿Qué apariencia tenía esta promesa después de que Cristo ascendió al cielo? ¿Qué continúa haciendo en la tierra? Entonces, todas estas preguntas juntos las vamos a examinar en este libro. El libro presenta un bosquejo que pronto ustedes lo van a ver y en la próxima clase ya me van a ir siguiendo en ella. Pero tenemos un plan semanal. Vamos a estar, creo, todos los martes de 9 a 10:30, hora de aquí de Sonora, horario suyo que ahorita está conectado conmigo. Y está cuadrado a estudiarlo en 11 semanas, el volumen que tenemos, 11 semanas. En la semana número 7 vamos a tener un examen, después lo vamos a volver a repasar cuando usted tenga ya su texto con usted. Vamos a tener un examen en la semana número 7 y vamos a tener un examen en la semana número 11. Los objetivos de este curso son en entendimientos, entender el propósito del libro de los Hechos. B, que aumente diariamente nuestro entendimiento de la misión en la iglesia. C, entender la necesidad de la iglesia en la vida cristiana. Esto va a ser muy importante. D, entender ambas cosas, la libertad y el orden del Espíritu Santo. En los objetivos en cuanto a habilidades, A, el aumento de la habilidad para relacionar entre sí diferentes partes de este libro con las escrituras, ¿verdad? Y con la vida cotidiana. B, la habilidad de aplicar el texto de este libro a nuestras ciudades. En objetivos número 3, en un cambio de vida. Esto tiene que producir un cambio de vida. A, crecer en nuestro amor y fidelidad a Cristo. B, recibir el poder del Espíritu Santo. C, ser verdaderamente parte de la iglesia. D, estar más envueltos en el servicio del reino. Estos son los objetivos. 1, en cuanto a entendimiento. 2, en cuanto a habilidades. 3, en cuanto a un cambio de vida. Les repito, estos objetivos ustedes los van a clarificar un poquito más cuando ya tengan su texto. Ahorita están así medios sacados de onda, ¿verdad? En los métodos educacionales que está proponiendo el texto, vamos a tener lecturas en clase, discusiones de grupo, preguntas y respuestas, transparencias, investigación. Algunas de estas cosas es posible que se nos puedan dificultar por la modalidad en que estamos dando clases y vamos a tratar de compensarlas con otras dinámicas. Los requisitos del curso. Usted debe de estar preparado para la clase. Hoy se entiende, no lo está, no tiene el texto. Número 2, usted debe de estar tomando notas durante la clase. Esto se califica. Número 3, participar en clase. Para participar, levante su mano y vamos a ver cómo le damos el audio para que usted participe. La participación en clase también se califica. Tareas deben de ser entregadas a tiempo y al comenzar la clase.
En cuanto a las tareas, ahorita yo ya tengo tareas para ustedes. La tarea de la primera y segunda parte de este libro. Y voy a dejar tareas para otras cosas que ahorita les voy a explicar más ya entrados en clases, pero hay que tomar el examen que les mencionaba, el 1 y el 2 de la semana 7 y de la semana 11, y leer la totalidad del libro de los Hechos 2 veces. Usted durante este curso tiene que darse a la tarea de leer el libro 2 veces, el libro de los Hechos 2 veces. En cuanto a la evaluación, el criterio de evaluación, el examen 1, pues vale 40%. El examen 2 también vale 40%. La participación en clase le vale 20%, que da un total de 100%. Si usted me falta a un examen, usted estaría perdiendo automáticamente 40% y solamente tendría un 60%. No pasaría, no aprobaría el curso. Tiene que trabajar en los exámenes. Ahora, el tomar notas también yo lo voy a calificar como voy a calificar la puntualidad y si en un examen usted saldría con una puntuación, digamos, de un 30%, eso podría compensarse con su puntualidad a clase. Eso le ayudaría con su puntualidad a clase. O si tendría algún punto bajo en uno de los exámenes, el tomar nota y la puntualidad, la participación, eso le ayudaría enormemente. Así es que, por lo que veo yo, este curso está diseñado pues para que nadie lo repruebe, si le echamos ganas, por supuesto, si le ponemos ganas. Así es que estos son los criterios de evaluación. Un maestro mío me dijo estas palabras que no se me han olvidado: en guerra avisada no hay muertos, ¿no? Así es que guerra avisada no tiene muertos. De esa manera es como vamos a estar nosotros haciendo los criterios de evaluación y de calificación. Ahora sí vamos a ir a la introducción al libro de los Hechos. Si está preparado para tomar nota, tome nota ahí en su dispositivo, tome nota en su cuaderno y nos vamos con la introducción al libro de los Hechos. El libro de los Hechos se le llama en la mayoría de los manuscritos griegos con la palabra praxis. No se les va a olvidar la palabra praxis, porque acuérdese de los médicos, la praxis de los médicos, ¿no? Praxis, eso es como se diría, la praxis. Permítame un paréntesis. La clase que estamos dando aquí está siendo grabada. Por si alguno tuviera alguna especie de dificultad con la señal o por alguna razón no se pudo conectar, lo justifica y lo puede ver en video posteriormente. Entonces, continúa. Entonces, es praxis. Y algunos otros manuscritos expandieron el título del libro de los Hechos a praxis apostolon.
Praxis quiere decir los hechos, ¿verdad? O los hechos, ya amplificado, los hechos de los apóstoles. Es posible también que en una interpretación de praxis, de los praxis apostolum, se está refiriendo a el Evangelio de Lucas a escribir los hechos de personas famosas o escribir los hechos de personas sobresalientes, como en este caso son los apóstoles del Señor. Hay debate en cuanto a la fecha en que se escribió el libro de los apóstoles, o sea, de los hechos, de su composición, pero la escritura se ubica entre el año 64 y el año 65 después de Cristo. Perdón, ya me estaba yendo atrás. Después de Cristo. En el año 64, entre el año 64 y 65 después de Cristo. El apóstol Pablo, Lucas, termina de escribir, porque prácticamente es la vida y ministerio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo no termina su trabajo un poco antes de la ejecución de Pablo. La ejecución de Pablo más o menos se llevó por ahí en el 67, 68 más o menos, se discute en esas fechas. Entonces, para los que discuten la fecha de la escritura del libro de los Hechos, la ejecución del apóstol Pablo es clave. ¿Por qué? Porque Lucas no lo menciona. Esto quiere decir que la epístola fue escrita en los primeros años de los 60. ¿Sí me expliqué? Si Pablo no llega a narrar la historia de la ejecución del apóstol, si Lucas, perdón, no llega a narrar la historia de la ejecución de Pablo, entonces esto quiere decir que la composición del libro de los Hechos de Lucas fue escrita a principios de los años 60, ubicada 64, 65. Ya quedó claro esto, espero. El libro de los Hechos contesta la pregunta de cómo comenzó la iglesia. En ninguna parte del Nuevo Testamento se discute esto, pero sin embargo también los Hechos compartieron esta información con la iglesia, que ya tenía 30 años y que era de conocimiento común para los apóstoles. Así que vamos a avanzar en este asunto de los hechos de los apóstoles, y vamos a tomar en cuenta algo muy importante también, que prácticamente el volumen del libro de los Hechos es un volumen incompleto sin el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se podría considerar como un volumen, se podría. Acuérdese que si usted va al Evangelio de Lucas, por favor, vayan al Evangelio de Lucas. Capítulo 1. ¿Alguien de ustedes lo quiere leer?
A ver, ¿quién dice yo? A ver, hermana Verónica. Jessica, perdón. Están muy pequeñas las letras. Hermana Jessica, si le dan audio. Muy bien, ya está listo. ¿Es uno qué, pastor? 1, 1 y 2 y 3. Ok, dice, por cuanto muchos han tratado de compiliar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribiéndolas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo Lucas les dice que él hace una investigación para poner bien, para establecer toda la historia del Evangelio de Lucas? Ahora nos vamos al libro de los Hechos y también nos vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos. Estas hojas están bien finitas. Hechos capítulo 1, y necesito un lector más. ¿Quién nos lo lee? A ver, hermana, adelante. Jessy. Está muteado aquí, a ver si puede. No, pues. Soy otra Jessica. Muy bien. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Le sigo? Siga. Sí, Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si se nota, si se dan cuenta, está hablando de un primer tratado. Y de ese primer tratado se refiere, ¿a qué se refiere? Pues obvio, ¿verdad? Se refiere a lo que conocemos nosotros como el Evangelio de Lucas. A eso se refiere con el primer tratado. Entonces es obvio que el libro de los Hechos, o Praxis, como dijimos ahorita, es el segundo tratado. Es una continuación, es decir, que en el primer tratado, Lucas narra los hechos de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él realizó, todo lo que Él enseñó. Y en el libro de los Hechos, que es una continuación, narra lo que Jesús continúa haciendo a través de sus siervos los apóstoles, a través de la iglesia, como es que vamos a ver más adelante. Entonces, el libro de los Hechos es muy comprensible cuando lo leemos también a la luz del Evangelio de Mateo. Eso es perdón, estoy metiéndome con Mateo ya, de Lucas, perdón. Cuando leemos el libro de los Hechos a la luz del Evangelio de Lucas, pues tenemos una mejor comprensión de ello. En
En el Evangelio de Lucas y otros evangelios se narra la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de texto que tengo aquí yo habla que solo el libro de los Hechos nos da detalles de lo que realmente sucedió. Tal vez es un problema de dicción lo que hay aquí en el libro. Lo que realmente se quiere decir aquí es que el libro de los Hechos narra el evento histórico de una manera más detallada de la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión al cielo. Ahora bien, una vez que el Señor Jesús asciende al cielo, entonces se le da órdenes a la iglesia, a los discípulos. Y vamos a comenzar con el capítulo 1 y vamos al versículo 12 al 14. Capítulo 1, versículos 12 al 14. Y por favor, vamos a pedirle a nuestro hermano Rubén, se nos fue nuestro hermano Rubén, a Moisés, que nos lea el versículo 12 al 14. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. El Jerusalén caminó de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Muy bien. ¿Cuántos son los apóstoles que se mencionan ahí? Pues son nada más 11, obvio. Falta uno, Judas el traidor. Entonces, ahí en el versículo 13 hay una lista de 11, falta uno. Pero si nos vamos a los versículos 15 al 26, ahí hay una acción de Pedro. Vamos a ver, Sagui, si nos la pueden leer, versículos 15 al 26. Capítulo 1, 15 al 26. Ahí está. ¿Sí me escucho? Sí. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otros oficios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar.
Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es la lectura de Hechos 15 al 26. Los apóstoles y con un grupo como de 120 se van al aposento alto y están en unanimidad. Esto indica que ellos estaban en un mismo propósito. Y una de las actividades principales que ellos estaban teniendo ahí en el aposento alto eran tiempos de oración. Es algo muy importante esto, porque la oración es la respuesta natural de un corazón que ama a Dios. Ellos amaban a Dios y ellos estaban en oración. Pero también una de las actividades que sugiere Pedro es sustituir al apóstol, que alguien viniera a suplir, al apóstol que faltaba. Y se está citando ahí el Salmo 69, el Salmo 109, acerca de que alguien ocupe su oficio, que otro tome su oficio. Y acuérdense pues que se echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Aquí hay una discusión, hay un debate, y yo no sé usted qué pensará de ello. Podríamos platicar un poquito de esto, y es que hay algunos que han dicho que los apóstoles cometieron un error en actuar con rapidez y no esperar los años necesarios en los cuales hubiera aparecido Pablo en escena y hubiera ocupado el lugar que dejó Judas el traidor. Como no tienen el libro ustedes de texto, pues sería un abuso, ¿no? Pero igual, ¿qué es lo que piensan ustedes de ello? Les voy a anticipar lo que dice el texto. Esto de que Pablo viniera a ocupar el lugar del grupo original de los 12 hubiera tenido problemas, porque no hubiera llenado los dos requerimientos básicos que se estaban pidiendo, y uno de ellos era que hubiera sido testigo de todo el tiempo de ministerio del Señor Jesús, de sus enseñanzas, de sus hechos, y fundamentalmente testigo de su resurrección. Entonces, ahí había un problema. Pablo no hubiera llenado los requerimientos. ¿Usted qué opina? Si alguien quiere opinar algo con confianza, levante su mano, le damos el tiempo. Era esos requisitos que diste ahorita de haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesús y haber sido testigo de todo lo que Jesús hizo en su ministerio, era un requisito para ser apóstol. Ajá. Pero Pablo sí fue apóstol, ¿que no? Al final de cuentas. No sé, creo que no se subió el volumen. No me escucho. Ahí está. No, sí, Pablo fue apóstol, definitivamente. Definitivamente. Pero aquí hay una acción que se está procurando tener
el orden de los 12 por Jesús, se dice para que venga la promesa del Espíritu. Estamos hablando de venir a suplir o a ocupar el lugar de lo que era el grupo original de los apóstoles. A los años vino el apóstol Pablo, entró en escena y él fue un apóstol, aunque debemos de seguir las lecturas de él mismo, donde él batalló siempre porque muchos negaban el apostolado. Él lo defendía. Definitivamente Pablo era un apóstol. Muchos, insisto, básicamente judaizantes negaban el apostolado de Pablo y otros lo defendían. Pablo definitivamente lo defendía y Dios, el Señor Jesús, definitivamente lo reconoció como un apóstol. Eso sí, no sé si le contesto la pregunta a Leví. Entonces, todos esos elementos que podemos ver ahí en el Sinaí son elementos que se repiten, aunque en una forma quizá distinta, no en la misma forma o con la misma intensidad quizá que en el Sinaí, pero se están viendo ahí, trayendo a la memoria de una mentalidad judía los eventos de Sinaí a una etapa gloriosa que prometió Jesús, que es el descenso, la venida del Espíritu Santo y marcando el nacimiento de la iglesia. Así es que no se les olvide esto, que en Sinaí fuego, viento y humo eran elementos y en el día de Pentecostés vemos algunos de estos elementos también. Ahora bien, otra cosa más. Algo que sucede en Sinaí, en el versículo 9 al 11, estamos hablando del capítulo 2 del libro de los Hechos. No sé si están perdidos conmigo, pero si estamos bien. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Estamos viendo a algunas naciones descritas y algunos posibles idiomas y, ¿cómo se dice? Y lenguas. ¿Puede usted verlas? Capítulo 2, versículos 9 al 11. Léalo ahí. Usted tenga esa lectura. Le doy 5 minutos. Hechos capítulo 2, versos 9 al 11, y hágame una lista de las naciones. Y esto nos da una idea del número de idiomas y lenguas que ahí se estaban hablando. Hechos 2, 9 al 11. Con toda confianza, por favor, si no me está entendiendo, levánteme la mano. Yo me voy a detener y voy a hacer la explicación lo mejor y lo más claro posible. Esto era un gran milagro.
Era un poderoso milagro. No falta el burlón y que dice y que mira aquel acto divino sucediendo el día de Pentecostés, que estaban borrachos. Me gustaría que ustedes leyeran en una Biblia, en una versión moderna, nueva versión internacional, cualquier otra versión donde les diga qué hora era, porque Pedro les da la explicación en el capítulo 2 del verso 4 al 36, les da la explicación diciéndoles que no están ebrios. Y les dice que es la hora la novena del día, algo así, tercera. Permítame. Vea usted qué hora era. Es la hora tercera, hermano. La hora tercera. El versículo 15. Ajá. Muy bien. Y en una versión moderna, ¿qué hora es? La hora tercera. Las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana. No están borrachos. No están ebrios. Esto nos puede llevar a pensar en el cuadro. No solamente era como ya lo dije en los términos teológicos, la glosolalia, es decir, los muchos idiomas que ahí se estaban hablando, sino que posiblemente era la presentación, la actitud, la forma en que estaban ellos, que alguien por ahí se le ocurrió que estaban borrachos. La defensa de Pedro les dice, no están borrachos. Esto es lo profetizado por Joel. Y comienza el sermón de Pedro. Cuando Pedro le dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es lo que les dice. Y posiblemente, esto es muy importante que lo grabe también en su mente, cuando Pedro les está diciendo que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, se estaba a la nación de Israel. Pedro, posiblemente. Anteriormente el espíritu se derramaba solamente sobre profetas y sobre reyes. Hoy Pedro, en su concepto y en su idea personal, está pensando que sobre toda carne se refiere a la nación de Israel, cosa que después se le corrigió. Dios mismo se lo corrigió en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 9 al 16. Y verso 34 al 35. Yo tengo escrito todo esto, se los voy a hacer llegar por correo porque es parte del trabajo que les voy a pedir. Así que no crean que van a batallar mucho, no van a batallar mucho. Hechos capítulo 10, verso 9 al 16, nos narra la historia cuando Pedro cayó en éxtasis en Jope, en la casa de Simón el curtidor, cuando Cornelio le envió mensajeros y Pedro está en la casa de Simón el curtidor en la azotea y tiene un éxtasis donde él ve un gran lienzo que desciende del cielo atado de las 4 puntas y mira en ese gran lienzo animales, cuadrúpedos, terrestres, aves. Y la orden es, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, es la respuesta de Pedro, porque nunca he comido nada común o inmundo. Y la voz del Señor es, lo que Dios limpió, no le llames tú común o inmundo. Dios lo estaba preparando para una repetición del Pentecostés en la casa de Cornelio. Porque luego llegaron los enviados de Cornelio y lo llevaron a la casa de Cornelio. Y cuando llegó, pues la historia dice, por ahí tenemos los versos 34 al 35, la recepción de Cornelio.
Y mientras que Pedro les compartía el mensaje a aquellos gentiles, porque eran gentiles, era gente no judía con la que entró Pedro aquel día, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaban en lenguas. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que iban acompañando a Pedro, estaban sorprendidos de que también el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles como cayó sobre ellos al principio, es decir, en el capítulo 2. ¿Me estoy explicando acá? Entonces ahí el Señor está corrigiendo a Pedro si tenía la mentalidad de que él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. No se trataba únicamente sobre o exclusivamente sobre la nación de Israel nada más, sino que se trataba sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, a todas las naciones. Hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? Nada, que a mí se me hace muy interesante. Yo nunca había percibido eso. Y para mí es nuevo. O sea, de que Pedro, en ese momento que estaba hablando acerca de que el Espíritu de Dios iba a ser derramada sobre toda carne, su concepto era nada más al pueblo de Israel. Y, o sea, qué impresionante dónde viene Dios y le cambia todo su rollo, ¿no? Es algo completamente nuevo para mí, la verdad. Y siempre pensé que pues, lo había expresado tal cual. No sé si el profeta Joel también, al profetizarlo, también su concepto habrá sido que nada más para el pueblo de Israel. Pero qué tremendo donde Dios viene y le dice, no llames inmundo lo que yo ya he hecho limpio. Y está muy padre. Qué padre eso. Sí, claro, es muy posible porque muchos profetas que profetizaron, ellos mismos ni siquiera comprendieron sus profecías. Y es posible que Joel creyera esto sobre la nación de Israel, pero bueno, sí es muy interesante. De hecho, hay todo un trabajo, hay todo un trabajo de proceso teológico que tiene que hacer Pedro en estar avanzando en su comprensión del alcance de la obra de Dios a dimensiones más allá de la nación de Israel. Ahora sí se entiende también pues que él estaba dirigiendo básicamente su mensaje a judíos. Bien, yo había planeado un receso de 10 minutos, no sé si lo quieren o le damos para adelante. Yo estoy bien si le seguimos. Muy bien. Todos se están riendo, o al menos la mayoría. No sé qué digan los demás. Yo si le damos para atrás mejor, porque llegamos tarde. Es que el horario de México y Ensenada es diferente, lo sentimos mucho. Perdón. Ya no vuelve a pasar. Muy bien, aquí hay algo también en la prédica de Pedro. El apóstol Pedro aborda a los judíos haciéndoles ver acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante y Pedro los lleva a la comprensión de que en los salmos que él cita, como por ejemplo el Salmo 16, siéntate, el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
es una apología del apóstol Pedro donde le demuestra a los judíos que David no está hablando de él mismo. Él les dice el sepulcro de David, aquí lo tenemos con nosotros, sus restos, aquí están hasta este día, por lo tanto, la palabra profética, no dejarás ni alma en el sepulcro, ni que tu santo vea corrupción, no se refiere al patriarca, sino que se refiere a Jesucristo de Nazaret. También el asunto de, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, no se refiere a la entronización del rey David, como el Señor Jesús también confrontó a los judíos en Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45, cuando les dice aquellas palabras, ¿qué os parece? ¿De quién es hijo el Cristo? Y los fariseos le dijeron David. Si es hijo de David, le dice Jesús, ¿por qué David en el Espíritu dice, dijo el Señor a mi Señor? Si David en el Espíritu le llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Le dice el Señor Jesús. Entonces es obvio, las profecías no apuntaban necesariamente hacia David, sino que apuntaban hacia Jesús, le dice, hacia el hijo de David, y les presenta cómo es el hijo de David, pero luego los lleva a un punto, permítame expresarlo así muy coloquialmente, a un callejón sin salida, a donde no se les pueden hacer para ningún lado, y les dijo, ustedes mataron al Mesías. Ustedes mataron al Hijo de Dios, mataron a Dios. Y los lleva a ese punto donde ellos no pueden rebatir. Y es en ese punto donde dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué tremenda es esta palabra. Qué tremendo es la dirección, la unción del Espíritu Santo sobre el pregonero, sobre el maestro, sobre el predicador, y al estar viendo al apóstol Pedro ungido, lleno del Espíritu Santo y con una estrategia del cielo, llevando a estos hombres a hacer conciencia de que a quien ellos habían crucificado no era cualquier hombre, sino que era el Mesías prometido. Y ahí están, compungidos de corazón. ¿Qué haremos? La respuesta del apóstol Pedro a esta pregunta, ¿qué haremos? Tiene dos respuestas. Una, arrepiéntanse. Metanoiete, arrepentimiento, y baptícete, arrepentimiento y bautismo. Esto nos lleva al entendimiento que el bautismo era algo que tenía que ir acompañado del arrepentimiento. No puede estar bautizo desligado. Arrepentimiento es más que sentir, ustedes lo saben, remordimiento, pena, vergüenza por los errores, por los hierros cometidos, sino que tiene que llevar al corazón del ser humano a una entrega completa, total, absoluta, sin reservas a Dios, a una rendición. Y es por eso que se requiere la acción del bautismo. La acción del bautismo es una decisión que nosotros, bajo la convicción de personas pecadoras y arrepentidas y que hemos experimentado el perdón, la misericordia de Dios, la justificación de Dios
siendo inmerecedores, entonces esto nos tiene que llevar a una entrega completa, a una entrega total, sin reservas a Dios. Esto es lo que sucede con aquel grupo de 3,000 personas, plenamente convencidos de sus actos, de sus maldades. Hacen esa pregunta bendita que nos encanta escuchar a nosotros los predicadores cuando estamos compartiendo el evangelio con alguien que no conoce a Jesús, y empezamos a ver en ellos el rostro de sorpresa de que están bajo la convicción del Espíritu Santo, que los está convenciendo de que están mal, de que son pecadores, y que nos dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mire al apóstol Pedro ahí dando respuesta: arrepentíos y bautícese. Una vez arrepentidos, debe de haber ese sentimiento de entrega sin reserva. Yo no sé si usted experimentó eso. Déjeme decirle esto. Yo conocí a Jesús estando bajo el efecto de las drogas. Estaba bien drogado cuando conocí a Jesús. Ya había escuchado la palabra anteriormente, había estado asistiendo a la iglesia anteriormente, pero no me convertía. Y estando bien drogado, empecé a sentir la realidad, la verdad de la palabra. El Espíritu Santo me empezó a guiar. Y se me figuraba como que el cielo se iba a abrir y Jesús iba a venir. Y yo en mi corazón le decía, no vengas todavía, no vengas porque no estoy en condiciones, me vas a quedar muy mal. Era mi oración en mi corazón, porque tenía un compañero conmigo y yo deseaba tirarme de rodillas, llorando, pidiendo perdón. Pero decía, si me ve aquí llorando y pidiendo perdón, va a decir que no aguanté la loquera que traigo y se va a reír de mí y se va a burlar. El orgullo, ustedes saben. Y lo soporté. Pero dentro de mí había un grito: no, detente, no vengas todavía, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. El efecto de la droga se empezó a bajar normalmente, no de una manera milagrosa, normalmente se me empezó a bajar, pero a medida que se bajaba, yo me sentía tan feliz, había una felicidad, un gozo, porque el efecto se me estaba quitando. Cuando se me quitó con puro, tan limpio, tan feliz, tan gozoso, una felicidad, un gozo, una paz, hasta entonces desconocida para mí. Por primera vez llegué a mi casa, me bañé, me preparé para irme al servicio. Por primera vez me fui a un servicio bueno y sano, sin droga en mi cuerpo. En aquel tiempo, estoy hablándote de unos 34 años atrás, 35 años atrás, se cantaba un canto viejito, no sé si ustedes lo habrán escuchado: en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Yo tenía un llanto que no podía controlar, no podía contener, porque estaba plenamente identificado. No todo lo subjetivo que pueda hacer esto era claramente objetivo para mí. Todo ¿cómo se dice la palabra?
Bueno, todo era tan concreto, tan claro para mí. No tenía ningún problema en darme cuenta que mis pecados se habían desaparecido, que mi suciedad, todo se había ido. Y yo mismo supliqué el bautismo. Quiero bautizarme, quiero rendirme completamente. Entonces, esto es, arrepiéntete y bautízate. El bautismo no era algo que esperaba en la iglesia primitiva, era algo que se aplicaba de algo inmediato. Ahora esto era un requisito para que vinieran tiempos de refrigerio y para que Dios nos diera el Espíritu Santo. Así opera hoy. Hay en teología un tema muy interesante, que se llama posterioridad. Posterioridad. Y por posterioridad se refiere a la recepción del Espíritu Santo a nuestras vidas después de la conversión, no antes de la conversión. Esto puede ser incluso segundos después de la conversión. Pero cuando nuestra alma está inconversa e impenitente, el Santo Espíritu de Dios no puede venir. El Santo Espíritu de Dios viene posterior a cuando el corazón se humilla y se arrepiente. ¿Ah? Quizá pueda ser antes del bautismo en agua, pero no antes de la conversión. La conversión es necesaria para que Dios nos dé de su Santo Espíritu. ¿Alguien que quiera compartir? O sea que, una pregunta, bendiciones a todos. O sea que regularmente nosotros hemos estereotipado el asunto del bautismo, porque a veces pensamos y decimos, bueno, no te puedes bautizar, eres recién convertido, tienes que tomar un curso y llevar esto y el otro, ¿no? Igual vemos cuando Felipe fue y enseguida lo bautizó, ¿no? Y yo, ahora que soy pastor, tengo 2 años de pastor, digo que no hay un método, no hay nada, solamente cuando llega el arrepentimiento, entonces es cuando tú puedes bautizarte, ¿no? Simplemente porque hay algo, una convicción en tu corazón de recibir a Cristo. Y ahora que estoy escuchándote, Moisés, entonces creo que argumento más mi postura de que mientras haya arrepentimiento, el bautismo no tiene que ser relativamente esperar 6 meses de un curso que tienes que tomar ni nada, ¿no? Solamente, obviamente, tienes que decirle a la persona de qué se trata el bautismo y eso, pero no hay una fecha, no hay nada como lo hemos encasillado los cristianos, ¿verdad? Bueno, escrituralmente, hermano Juan Carlos, bíblicamente era la práctica de la iglesia primitiva. La iglesia ha tenido que poner, digamos, candados muchas veces a estas cuestiones. Por ejemplo, las experiencias que ha tenido la iglesia la ha llevado a ser vigilante sobre las personas conversas. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, cuando la iglesia dejó de ser perseguida. Voy a adelantarme mucho a lo que estamos hablando. Cuando la iglesia dejó de ser perseguida y tuvo paz por todo el imperio, es más, se declaró como la religión oficial de Roma, la iglesia cristiana. Entonces contaba con el favor del emperador y de los hombres empoderados. Y hubo personas que miraban en la iglesia el camino o el trampolín
para obtener favores imperiales, para hacer escalas políticas, por así decirlo, y entonces pues se convertían por conveniencia y se bautizaban, pero no eran verdaderos cristianos, sino que la iglesia, estaban provocando que la iglesia empezara a experimentar niveles de corrupción más acelerados que antes. Y ahí nació la necesidad de ser más vigilantes con los nuevos conversos, de mantenerlos en un periodo de prueba. Fue una necesidad la que los lleva. Pero hay veces que el mismo espíritu nos dice estar realmente convertido, está verdaderamente convertido, ¿no? Y nos lleva a practicar un bautismo inmediato a la conversión, pero sí la necesidad, la vida, la experiencia de la iglesia ha llevado a poner a veces candados en los que quizá a veces hemos sido demasiado rígidos, ¿no? Inflexibles y aplicarlo a todo por parejo. No sé si me explico. También, por ejemplo, los ágapes de la iglesia primitiva, que eran el partimiento del pan, no era el partimiento del pan como el trocito de pan que comemos y la copita pequeña de vino que bebemos, en la experiencia propia de mi iglesia, sino que fue la misma necesidad de poner medidas a ello, porque ya en los Corintios vemos, ¿no?, que hasta había borrachos en la Santa Cena, ¿no? Y tuvo que haber candados y ver la manera de regular eso. Creo que algo similar así pasa con el bautismo, pero sí tenemos que ser un poco más sensibles con ello. No sé si este comentario ayuda también un poco. ¿Más comentarios? ¿Alguien más estaba levantando la mano y por ahí? Bien, hermanos, ¿hermana quién? Dulce. A ver, hermana. Amén. Me gusta mucho cómo Pedro se levanta y con ese denuedo a compartir, ¿no?, con esa pasión, lo que hemos leído. Me encanta a mí esa actitud de Pedro, ¿no?, cuando había sido un hombre muy diferente a cómo se levantó después del derramamiento del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho leer estos discursos que da Pedro. Solamente eso, comentar solamente eso. Muy bien. Esto tiene que ver con la transformación, ¿no?, que trae el Espíritu Santo sobre sus receptores. Sin duda es tremenda la transformación que trae. Gracias, hermana Dulce. Lo que quiero traer acá también es el punto de la iglesia nace. La iglesia nace y hay 3,000 hombres y mujeres, 3,000 almas convertidas y bautizadas. Más adelante, como vamos a ver, que es un punto importante y que cumple con uno de los objetivos de este estudio, es la necesidad de la iglesia para el cristiano. Cristianismo sin iglesia no puede ser. No puede haber cristiano sin iglesia. La iglesia es parte vital, es parte importante, es el cuerpo. Es el cuerpo. Así nos lo presenta la Escritura.
que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Y Cristo es nuestra cabeza. Por lo tanto, no podemos pretender ser un miembro sin cuerpo. ¿Cómo este dedo puede pretender ser parte de mí estando amputado, estando fuera? Jesús viene por su iglesia, no viene por miembros separados, viene buscando su cuerpo. Entonces esto nos lleva a ver el sentido de pertenencia que tenían estos 3,000, luego los otros 5,000 que se ven en el capítulo 3 del libro de los Hechos, la necesidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que vamos a estar analizando el próximo martes. Por lo pronto, yo espero que cada uno de ustedes ya me haya mandado su correo. Voy a volver a repetir mi correo. Para que lo apunte. Es B grande A R O Y E K de kilo A @gmail.com. Mándeme su nombre completo, mándeme su número de teléfono. Yo ya le di el mío, se lo vuelvo a repetir. 6474-875211. Estoy a sus órdenes en el correo y estoy a sus órdenes en el teléfono. Para cualquier duda, voy a hacerles llegar el texto del libro que estamos leyendo para que no esté batallando, para que haya más interacción el próximo martes. También tengo unos trabajos ya tecleados por mí del primer capítulo de todo lo que hemos visto. Le estoy pidiendo un trabajo ahí por escrito. Le voy a hacer llegar los trabajos de la semana 1, que es Introducción, la iglesia en Jerusalén. La semana 2, el Pentecostés, se los hago llegar. Pues mis hermanos, fue un placer para mí, un privilegio, un honor que me hayan tomado en cuenta para este trabajo, para dar este curso. Y pues los esperamos la próxima semana, próximo martes, Dios mediante. Bendiciones a todos.